Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas de Actualidad Pública, bienvenidos al primer programa del año 2024, hoy viernes 12 de enero. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Muchos analistas políticos señalan que el año 2024 se presenta como el mayor año eleccionario en la historia, con más de 60 países, casi la mitad de la población mundial, convocados a elecciones presidenciales, legislativas y locales. Asia, la Unión Europea, Estados Unidos y, por supuesto, Puerto Rico se enfrentan a estos procesos. Algunos en medio de situaciones internas turbulentas que amenazan la libertad religiosa, la libertad de prensa, la desigualdad social y la crisis económica. Todos estos elementos amenazan los modelos democráticos. La globalización y la revolución tecnológica podrán ser aliados en la defensa de los valores democráticos. Esto y más lo discutimos ahora porque comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Bienvenidos amigos y amigas nuevamente a este espacio de discusión y análisis de la realidad de nuestro país y del mundo desde la doctrina social de la Iglesia, Actualidad Pública. Les da la bienvenida a ustedes y a los compañeros en el panel, como cada semana, el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Doy la bienvenida en primer lugar al presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Saludos, Jorge Iván, felicidades. Saludos, Jorge Iván. Saludos, José, muchas felicidades a ti, a Lisa, a Leandro, a todo el equipo nuestro que nos acompaña viernes tras viernes en Actualidad Pública y al público que nos acompaña cada viernes. Muchas felicidades en este año 2024, que como muy bien dicen los titulares, va a ser un año desafiante, no solo en Puerto Rico, sino también en muchas partes del mundo. Está con nosotros el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Leandro. Saludos, Josian. Saludos, Lisa, Jorge Iván. Para ustedes y para nuestro equipo técnico, vayan mis mejores deseos para este año que acaba de comenzar. Igualmente para nuestro público que nos sintoniza todos los viernes en la tarde. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Josian. Saludos, presidente. Saludos, doctor Colón. Saludos a todos los que nos siguen semana tras semana por estos espacios. Y me uno a las felicitaciones de los compañeros por este nuevo año 2024, que siempre los comienzos pues brindan esperanza, ¿verdad? De que puede existir un mundo, una sociedad mejor y bueno, pues no apaguemos esa luz de la esperanza con la que solemos pues empezar el año. Decían los titulares que ya la cuenta regresiva de los procesos electorales se activó. El pasado 2 de enero venció el calendario de radicación de candidaturas en los partidos políticos de la isla. Sabemos cómo va también el proceso primarista en los Estados Unidos, donde ya han habido 4 debates formales, al menos en el ala republicana de la ecuación, donde hay variedad de candidatos, mientras que en el lado demócrata el presidente Biden sigue perfilándose como el único candidato a la presidencia. Pero como escuchábamos en los titulares, más de la mitad de los países del mundo enfrentarán procesos políticos electorales este año y los que todavía no se saben. Y ustedes dirán, pero ¿cómo que no se sabe si va a haber elecciones o no? Bueno, pues hay sistemas parlamentarios donde existe la posibilidad de no agotar el periodo legislativo y que haya que disolver las legislaturas y convocar elecciones, como podría pasar en Francia, donde esta semana vimos el cambio de primer ministro en el gobierno
de Macron, quien no ha podido mantener la estabilidad electoral, y donde en España, en que tan solo hace 45 días se formalizó un nuevo mandato del presidente de gobierno Pedro Sánchez, y ya la coalición parece estar enfrentando problemas con parte del proyecto político que se ha sometido a la legislatura en esta primera semana del año. Vimos el cambio electoral que suscitaron las elecciones en Argentina con el triunfo de Milei, que nuevamente nos damos con un candidato a la presidencia que promete unos cambios radicales significativos y que a las pocas semanas se da cuenta que su plan de gobierno no es materializable o por falta de recursos o por disposiciones jurídicas particulares, como ocurrió también en el caso de Chile, donde después de 3 intentos de reforma constitucional, la Constitución no cambió. ¿Verdad? Así que será un año convulso, no solamente por las situaciones de guerra que seguimos viendo en Ucrania, que lleva para año y medio, o entrando en el segundo mes del conflicto palestino-israelí, sino con el impacto que estos procesos traen de por sí en la economía, en el comercio internacional y para nosotros mismos con la estabilidad o desestabilización que pueden representar estos cambios políticos. Puerto Rico no deja de ser excepción. En ambos partidos principales de la alternancia política de la isla se vislumbran primarias. Eso ya se veía venir con las distintas radicaciones de candidaturas para los puestos más importantes, y los partidos de la nueva coalición que se anuncia que va a ocurrir todavía estaban esta semana definiendo los últimos lugares donde corren, no corren y qué significarían en Puerto Rico candidaturas de agua en un proceso de elecciones generales, lo que no hemos visto anteriormente desde que se modificó el Código Electoral y no se permite la coaligación política de más de un partido con la misma lista electoral. Así que será un año de, como decimos, de mucho toma y dame, pero también un año que requerirá mucho análisis, pero sobre todo mucho discernimiento, porque a la hora de la verdad, votar se trata de discernir sobre el futuro, de discernir sobre lo que queremos y buscamos y deseamos, pero sobre todo tratar de discernir cómo hay un verdadero respeto y progreso de la dignidad de cada uno de nosotros como ciudadanos y como comunidad nacional, como comunidad de puertorriqueños. Presidente. Sí, y yo añadiría, José, a esa lista que acabas de presentar, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo esta semana en Ecuador. En Ecuador, que ya se vislumbraban unas dificultades en este país, de momento se encuentra el presidente con una situación inédita en la cual unos grupos armados, clasificados por él como terroristas, entraron a esta estación de televisión a plena luz del día y crearon una situación altamente inestable que ha causado una gran preocupación en el querido pueblo ecuatoriano. Pero cuando yo escucho, José, este recuento que has hecho de la situación mundial, la figura que me vino a la mente es la figura de un rompecabezas. A mí me gustaba mucho cuando era joven hacer rompecabezas, y a mis papás también, y a mis hermanos, y después a mis hijas y a mi esposa, y siempre era un reto aquellos rompecabezas complicados de que tenían agua y que tenían bosques, cómo uno finalmente sacaba lo propuesto que se podía hacer. Entonces, cuando yo escucho el tema fraccionario, ideológico, las candidaturas estas de la llamada alianza, los candidatos independientes, me preguntaba yo, ¿cómo va a quedar la figura del rompecabezas? Y cuando lo pensaba en esa figura, decía, bueno, lo que sucede es que si no tenemos una figura organizada, constituida de gobierno ejecutivo, legislativo, judicial, municipal, nos podemos encontrar con una situación en la cual la democracia
se afecte. Entonces, ese programa de hoy, y yo pienso que debemos hacer otros programas adicionales sobre este tema, porque hay mucho que cortar en este tema. Pero entonces yo, leyendo un poco, preparándome para este programa, leía lo siguiente. De acuerdo con su significado original, democracia quiere decir el gobierno del pueblo por el pueblo. Y este término democracia proviene de las palabras griegas demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder o gobierno. La democracia, estoy leyendo esta interesante reflexión sobre esto, la democracia es, por lo tanto, una forma de gobierno. Y el rompecabezas que yo me imaginaba en esta discusión es cómo organizar esta forma de gobierno. En otras palabras, cómo organizar el poder político en lo que es decisivo para el pueblo. Y lo que es decisivo en la democracia, que es que el pueblo no es solo el objeto del gobierno, en otras palabras, el gobierno está formado para servir al pueblo, sino lo que hay que gobernar, sino también el pueblo es el sujeto que gobierna. Así que se organiza un gobierno para gobernar al pueblo, pero a la misma vez es el pueblo el que gobierna. Y entonces, en esta situación que ahora mismo estamos viviendo en Puerto Rico y en otros lugares, tenemos que hacernos las dos preguntas. La primera pregunta es que si ese rompecabezas que se va a formar va a poder gobernar. Uno, y dos, si el pueblo va a ser capaz a través del voto de elegir el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Bueno, el judicial no es electo, pero es a través de los mecanismos existentes, pero los municipales sí, si es posible a través del voto conformar una estructura que permita gobernar y que permita ejercer el gobierno del pueblo por el pueblo. Y en la próxima intervención continuaré con este análisis. Leo. Gracias, José. La verdad es que este es un tema extremadamente importante que da margen a que uno lo ataque de distintas maneras, ¿verdad? O sea, José ha hecho un excelente recuento así a nivel mundial de situaciones que están confrontando. Jorge comienza a plantear las raíces del término, ¿verdad? Yo voy a comenzar más o menos por la línea de Jorge. Me puse a leer algunas cosas cuando me enteré del tema de este programa y estuve viendo un trabajo de una académica de jurista y socióloga mexicana que fue presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación hace un par de años atrás, donde plantea unos conceptos interesantes basados a su vez en las teorías de un filósofo político francés, Claude Lefort, quien plantea que la democracia se basa fundamentalmente en cómo el régimen que se establece en el país promueve el bienestar humano, promueve la libertad individual, promueve la seguridad, la equidad, la igualdad social y la deliberación pública, la deliberación pública de los asuntos y la resolución pacífica de las controversias. Según este filósofo francés, la igualdad es un elemento que condiciona la existencia misma de la democracia moderna. Pero esa igualdad está fundamentada tiene otro fundamento que proviene de estas personas que acá en cada momento nos salen al paso, como eran los filósofos griegos, Platón y Aristóteles, ¿verdad?
Decía Aristóteles en su famoso tratado La Política que la justicia es el valor ético fundamental sobre el que debe fundamentarse el poder político y obviamente la democracia. De manera que todos somos diferentes, pero todos somos iguales ante la posibilidad de ejercer nuestros derechos, de tal manera que se valoren por igual los proyectos de vida de todos y todas, con la condición de que no afecten o dañen los proyectos de terceras personas. Y que el Estado debe crear las condiciones necesarias que permitan la realización de esos proyectos de las personas. Claro, entonces, ese es el Estado ideal, ¿verdad? Aquí viene entonces qué amenaza se enfrenta a ese Estado ideal. Y en mis próximos turnos voy a comentar un poco sobre dos elementos que pueden entrar afectar y crear problemas para establecer un régimen democrático, que es la desigualdad en todos sus niveles, económica, por ejemplo, y la discriminación. Y hablaré un poquito más adelante sobre esos dos temas. Lisa. Sí, tenemos un ejemplo reciente de unos principios recientes que nos ha dejado el Papa Francisco, tan reciente como el 2020, ¿verdad? Que nos escribió Fratelli Tutti, que pienso que ha de ser como una mapa, ¿verdad? Un mapa que presenta una ruta para las personas que aspiren a dirigir puestos, ¿verdad? A nivel local, regional, nacional, supranacional. Y quiero, ¿verdad?, citar a la luz de lo que escuché que dijo el presidente sobre el sentido de la democracia, pues algunos puntos de Fratelli Tutti, hermanos todos, sobre el populismo y bueno, ese quizás concepto equivocado de lo que es el pueblo, ¿verdad?, y lo que es el bien común. Pero voy a ir en orden y aunque suene, ¿verdad?, pues muy lejano en el tiempo, quizás más allá de la existencia de algunos de los que nos escuchan, en 1989 el Papa San Juan Pablo II escribió a los 100 años de esa primera encíclica de doctrina social, la Rerum Novarum, pues escribió Centésimos Annos, ¿verdad?, los 100 años. 1989, una fecha en la que había caído el muro de Berlín, estaban cayendo pues muchos países que habían vivido bajo el yugo del totalitarismo, de dictaduras, del comunismo, pues habla mucho sobre la política, sobre la democracia, el Papa, el Santo, y nada, pues quería entonces empezar por citar en la misma línea que mencionaba el presidente de ayudarnos a entender lo que es el concepto de democracia, lo que nos dice San Juan Pablo II en el punto 46 de este importante documento. Dice: una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana, ¿verdad? O sea, no es que, ¿verdad?, esté diciendo la Iglesia dogmáticamente dice que la democracia es el único sistema político que, ¿verdad?, que realmente debería de tener todo el mundo, ¿verdad? Dice, la Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, el pueblo, ¿verdad? O bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Por esto mismo no puede favorecer la formación de grupos dirigentes restringidos que por intereses particulares o por motivos ideológicos usurpan el poder del Estado. Pero bueno, siguiendo con esa auténtica democracia, ¿verdad?, que nos dice el Papa más adelante, que solamente es posible en un Estado de Derecho, dice que requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas, como mencionaba el doctor Colón, ¿verdad?, citando a este filósofo político francés. Mediante la educación, requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas mediante la educación y la formación en los verdaderos ideales, así como de la subjetividad de la sociedad
mediante la creación de estructuras de participación y de corresponsabilidad. Me imagino que usa la palabra subjetividad como en contraste de objetivizar, ¿verdad?, a la sociedad, quitando lo que tiene de un grupo compuesto por personas, ¿verdad?, que tienen derechos inalienables que se han de reconocer, ¿verdad? Y nos advierte que hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo, que es decir, si Dios existe o no, pues no lo sé, no es asunto mío, no me voy a poner a buscar, ¿verdad?, si existe o no, aquí definiéndolo en palabras muy simples, ¿verdad? Y el relativismo escéptico, es decir, que no hay ni verdad, ni error, ni bien, ni mal, ¿verdad?, escéptico, son la filosofía. Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a las formas políticas democráticas. Así a veces nos lo hacen ver algunos medios de comunicación, pues bastante sonados, ¿verdad?, y poderosos en el mundo. Y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza, no son fiables desde el punto de vista democrático, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos, ¿verdad? Y son proféticas estas palabras, quizás ya se veía esto venir, ¿verdad? Lo que pasa hoy día pues no suele salir espontáneamente, sino que se suelen acumular pues distintas ideologías o tendencias, pero sí vemos cómo cada vez más cuando se defiende, por ejemplo, pues ese derecho fundamental que se ha de reconocer a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, pues a veces se acusan a esas personas que lo afirman ¿verdad?, como una verdad, con firmeza, como fanáticos, ¿verdad?, o como de ultraderecha o fundamentalistas, ¿verdad? Y aquí el Papa nos advierte que la democracia no es igual a una filosofía relativista, ¿verdad? A este propósito hay que observar que si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia, ¿verdad? Pueden ser palabras fuertes, ¿verdad?, pero sí hay, no sé, noticias recientes que nos han chocado y nos han indignado, como pueden ser pues estas publicaciones de los documentos de una persona que tenía una red, como podía ser Jeffrey Epstein, o, ¿verdad?, tantas injusticias que estamos viendo en el mundo, que pensamos, Dios mío, el tráfico de menores es algo que está mal. Bueno, pues ahí ya no se puede ser relativista y decir que eso está mal, ¿verdad? No habría nada que se pudiera calificar como realmente bueno o realmente malo. Claro, y es donde entra el dilema, volviendo a lo que planteaba Jorge Iván al principio, del propósito democrático, que es el de la gestión del Estado, no de la gestión de la verdad ni de la gestión ideológica. Entonces, claro, por mayoría se deciden las formas, pero no la sustancia, ¿verdad? Y por eso la lucha también entre las dos vertientes mayoritarias sobre la idea democrática de la democracia representativa versus la democracia participativa. Entonces, una democracia representativa, electoralista, como la que vivimos nosotros o la que se vive en Estados Unidos, pues tiende a la idea esa de el pote, ¿verdad? Nos llevamos el pote completo, ¿no? El banquete total. Porque, pues si nos eligieron y como nosotros somos los que tenemos
el monopolio del poder público por el próximo periodo electoral y se tienen que aguantar hasta las próximas elecciones, pues podemos hacer lo que nos parezca. Mientras que en sistemas de democracia más participativos, donde entonces el pueblo tiene mayor injerencia en la gestión, o como decía Leandro ahorita, en la deliberación pública de los asuntos, no solamente a través del proceso legislativo ordinario, pues hay más control del pueblo mismo sobre los que gobiernan. Y en ese sentido, lo que estamos viendo ahora mismo en Puerto Rico, por ejemplo, si el que gobierna tiene mayoría, que es la gran disyuntiva, no la tiene. O sea, y ahí vamos al tema, y ya lo veremos más adelante, el tema de la legitimidad. Claro. O sea, el que gobierna, ¿qué tan legítimamente puede poner un plan de gobierno si no tiene el porciento que represente? El más en la pluralidad no implica mayoría. Eso es. Y ese es el problema fundamental detrás de donde estamos, pero para eso hay que esperar a la próxima parte porque me hacen señas de que el tiempo de esta primera mitad del programa ya se nos fue. Este año va corriendo como se fue el año pasado, pero enseguida regresamos. Esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública, hoy 12 de enero del 2024. Este espacio de discusión y análisis que llega a ustedes por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Estamos hablando en el programa de hoy sobre el inicio de este año electoral y el impacto para la democracia que representa lo que está pasando aquí en Estados Unidos y en el mundo entero. Un año donde 60 países alrededor del mundo, que representan más de la mitad de la población mundial, tendrán procesos electorales y, como mencioné en la introducción, los que puedan surgir además dentro de los esquemas de sistema parlamentarista. Antes de irnos a la pausa, yo planteaba el problema de la discusión entre la justicia, entre la democracia representativa y la democracia participativa, y la idea de la composición de las mayorías. La democracia siempre se ha mirado, y Lisa hacía referencia a un texto de San Juan Pablo II, donde son las mayorías las que están llamadas a determinar el cómo de la gestión pública. En la mayoría de los países, esas mayorías son claramente mayorías, por varias formas. Estados Unidos tiene 2 partidos políticos, por lo tanto, el que gana, evidentemente gana con más del 50%, porque si no, no podría ganar. Un problema estadístico, ¿verdad? De esas cosas que enseñaba el doctor Vélez Arocho. En otros países donde hay multipartidismo, la mayoría de ellos tienen sistema de segunda vuelta. Es decir, que los dos partidos, todos los partidos concurren a una primera ronda electoral. Si en esa primera ronda electoral nadie obtiene más del 50% de los votos, entonces vamos a una segunda ronda con los que más votos saquen, lo que obliga a que los partidos que participaron de la primera y no participan de la segunda tengan que decidir a quién van a apoyar en esa segunda vuelta, endosar en esa segunda vuelta, como el caso de Argentina recientemente, donde Milei, que había quedado segundo en la primera vuelta, termina ganando la elección. En el modelo parlamentario, como sin mayoría no se constituye parlamento, pues entonces donde hay más de 2 partidos, los partidos de minoría tienen que decidir a cuál partido de mayoría van a respaldar para la constitución del parlamento y por lo tanto la designación del presidente del gobierno. El ejemplo que mejor lo ilustra, que lo hemos visto en todo su apogeo el año pasado y que ya está empezando a tirar cartuchos en el año nuevo, el modelo español. Somos en Puerto Rico de los pocos países, muy pocos países que quedan todavía en el mundo, donde la pluralidad es suficiente para ganar la elección. Y entiéndase por pluralidad el que más votos saca, independientemente de qué % eso constituye de la masa electoral. Por lo cual,
los últimos 3 gobernadores que hemos tenido han llegado los 3 al poder con menos del 50% de los votos. En los últimos 2 casos, con menos del 35% de los votos. Lo que quiere decir que al menos 2/3 partes del electorado, lo que representa mayoría absoluta en cualquier otro régimen, 2/3 partes del electorado no apoyan al candidato que ganó la gobernación. Y alguien dirá, pero el problema no es Fortaleza, porque el gobernador sin legislatura no hace nada. Bueno, pues veamos el supuesto que tenemos en este cuatrenio, distinto al cuatrenio donde el gobernador fue Acevedo Vilá, en que las 2 cámaras legislativas respondían al partido de oposición. En este caso, las 2 cámaras legislativas responden al partido de oposición, pero en una de ellas no tiene mayoría el que gobierna, sino que preside esa cámara con el voto de senadores independientes o con el voto de senadores de los partidos pequeños. Y cuando digo pequeños, me refiero a los partidos que surgieron emergentes en las últimas 2 campañas electorales, que entre sí hacen una 1/3 parte del electorado, pero ninguno de ellos tiene el volumen electoral y además tampoco someten candidatos suficientes para generar volumen electoral legislativo, que es la discusión sobre los senadores por acumulación y los representantes por acumulación. Obviamente, los senadores y representantes por acumulación del Partido Independentista son los que más votos sacan porque no compiten electoralmente en los distintos distritos. Cogen votos en todos los distritos electorales, mientras que en el caso de Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, pues tenían 12, tienen que dividir la mitad de la isla. Y en el caso de los populares y los PNP, pues tienen una lista de 6, se tienen que dividir la isla entera y por lo tanto acumulan votos, y por eso se llaman por acumulación, en un sector demográfico más pequeño y por lo tanto mayor variedad de la composición legislativa. ¿Qué pasaría si se repite un escenario electoral como el que vimos en el cuatrenio pasado, con las alianzas que se perfilan durante este año y que ya, no que se perfilan, que están anunciadas y expresas, a la hora de ver que esa alianza no propone candidatos suficientes para tener mayoría legislativa, sin embargo puede condicionar al partido que más legisladores tenga a la hora de poder tener la presidencia de los cuerpos o a la hora de establecer las presidencias de comisiones y manejar el calendario electoral. Entonces, ¿dónde queda el gobierno de la mayoría? Y eso, y de nuevo, no quiere decir que un esquema sea superior al otro, hay que mirar, ¿verdad?, los elementos constitutivos de todo, pero si el tema democrático es que el voto constituya la formación del gobierno para que sea administrable y sea manejable, bueno, la pregunta es si la falla está en la matemática electoral que utilizamos y que entonces hay que ver cómo se garantiza la mayoría, propuestas que hubo montones después de las elecciones pasadas, de reforma constitucional, de segunda vuelta, etcétera, 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 o una pregunta que queda en el aire y habrá que esperar a que pasen las elecciones. ¿Y a quién le vamos a aplicar la ley de minoría? Si hubiera necesidad de ajustar el cupo legislativo para que nadie tenga la mayoría absoluta de los cuerpos. Bueno, esas son las cosas que vamos a tener que mirar y reflexionar y pensar durante este año. Y por eso no es extraño pensar que cuando pasen las elecciones en el noviembre del 24 y miremos el rompecabezas, no hay un cuadro. Lo que hay son piezas regadas en la mesa y que no hay una figura, y yo pienso en este momento que eso no es extraño de esperarlo, 1, y 2, que tiene unos riesgos extraordinarios. Yo quisiera en este término entender una palabra que es fundamental al tema de la democracia, que le hemos estado conversando aquí en esta tarde, ¿no? Es aclarar el significado de la palabra soberanía. Soberanía. En el desarrollo de las complejas sociedades nacionales modernas, surgió la necesidad de contar con un poder centralizado, capaz de pacificar, y fíjese la palabra, pacificar y someter
dentro de un territorio determinado, como en el caso de Puerto Rico, tanto a los poderes ideológicos, iglesias, universidades, medios de comunicación, etcétera, como a los poderes económicos, los grupos financieros, los empresariales, las corporaciones, mediante, y es muy interesante la expresión que se utiliza, mediante la monopolización de la violencia legítima, que significa que este poder centralizado puede a estas fuerzas ideológicas, estas fuerzas económicas que no contribuyen al bien común, ponerle las cortapisas para que se alineen a lo que sería la obtención del bien común. Entonces, esta configuración hace que surja lo que hemos llamado el Estado político moderno. El Estado político moderno, que en realidad es una instancia que defiende, lo hemos planteado aquí nosotros ya en esta tarde, defiende la unidad nacional. Los gobiernos aspiran a poder defender la unidad nacional, de que Puerto Rico o Estados Unidos o Francia, esa unidad nacional pueda mantenerse para tener un proyecto común. Que de hecho, cuando hablábamos de la figura en el rompecabezas, en el tablero, es una figura que esperábamos nosotros que se forme y permita defender esta unidad nacional contra los peligros de los poderes ideológicos. Y aquí uno de los planteamientos que se ha hecho es las iglesias, porque es un Estado laico, no es un Estado religioso, o los poderes políticos, los poderes económicos, que en Puerto Rico los hemos visto claramente con el tema de la Junta de Supervisión Fiscal. Que ahí hay toda una discusión de si el gobierno que se elige en realidad puede ejercer su soberanía o si la soberanía está en manos del Congreso o de la Junta. Entonces, aquí en este tema es importante el poder soberano. El poder soberano. ¿Dónde está presente la soberanía? Y hace un rato atrás se dijo aquí algo muy importante, porque para poder asegurar que esa soberanía se da, es importante un Estado de derecho. Tendremos nosotros un Estado soberano, tendremos nosotros un Estado donde la democracia esté presente si existe un Estado de derecho, si existen las leyes que permitan configurar lo que sería ese Estado que defiende la unidad nacional y el bien común. Sí, yo comentaba en el primer turno, comenzamos hablando un poquito de los fundamentos de la democracia y comenté al final de unos elementos o dos elementos o condiciones que pueden amenazar a la democracia, y hablamos de la desigualdad y la discriminación. Hay una organización sin fines de lucro que se conoce como Latinobarómetro, tiene sede en Chile, y lleva a cabo estudios de opinión pública, donde hacen cerca de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina, y entrevistan a cerca de 600 millones de personas. Latinobarómetro se llama. Esa publicación rindió un informe reciente donde dice que el 73% de los latinoamericanos piensa que se gobierna para los poderosos y no siguiendo los intereses de los votantes, lo que va en contra de los fundamentos de la democracia. Han hecho estudios que establecen correlaciones estadísticas, una correlación estadística entre la desigualdad medida a través de
de un índice de Gini, que es un índice estadístico, la desigualdad versus la democracia. Y se demuestra, los estudios recientes demuestran que existe una correlación directa entre la desigualdad económica y el cuestionamiento ciudadano de la democracia. Mientras más desigualdad, más percepción tiene la gente de que las decisiones políticas ignoran a la mayoría. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, ha advertido durante mucho tiempo que las principales limitaciones para la democracia en la región, en este caso América Latina, son la violencia y la desigualdad, producto de una realidad compartida en casi todos estos países, y yo personalmente incluiría también a Puerto Rico, dos condiciones compartidas que son la pobreza y el subdesarrollo. Esos dos factores no solo abonan a la desafección ciudadana hacia la democracia, sino también alientan el cuestionamiento de principios democráticos básicos como la equidad y la justicia. De hecho, en la revista inglesa The Economist, Lisa y yo estuvimos hablando de eso a mediodía, de esa revista, tienen una unidad de inteligencia que desarrolla un índice de democracia. El índice más reciente, en este caso para América Latina, que yo lo aplico a otros países también, caribeños, etcétera. El índice más reciente demuestra que las democracias más sólidas tienen un mejor gasto redistributivo, que tiende obviamente a reducir la desigualdad, ¿verdad? Obviamente también esos países se caracterizan por mayor participación electoral y menos protesta. Fíjate, Leandro, y quizás no nos da tiempo este programa para hablar de esto, pero es la mala idea de que democracia se correlaciona directamente con mercado liberal. ¿Verdad? Entonces, el resultado es todo lo opuesto, ¿verdad? Y Pablo VI lo advertía en la 80ª Venias, decía, para que haya una verdadera democracia, la economía no puede ser ni capitalista en extremo, ni marxista en extremo, tiene que haber una conjunción de capitalismo con socialismo adecuado, que lo define muy claramente Pablo VI, dice, no tiene nada que ver con el marxismo, sino el concepto de la socialdemocracia. Entonces, lo que demuestran los índices es que la socialdemocracia, donde hay una mejor redistribución y donde hay mayor control de los mercados, es más eficiente desde la perspectiva democrática, que más consistente con la democracia. Y el neoliberalismo lo que trata de identificar es el neoliberalismo con democracia, claro, cosa que no es cierto. Y lo que tú planteas demuestra lo que ya Pablo VI advertía en la 80ª Venias. No es cierto, no es cierto. Y eso es uno de los grandes problemas, ¿no? de pretender que una cosa y la otra tienen que ser estrictamente conjuntas. Lisa. Sí, en el marzo del 2023, la Universidad Gregoriana de Roma, la Facultad de Ciencias Sociales, invitó al arzobispo John Richard Gallagher, de la Curia Romana, secretario para las relaciones con los estados, a un congreso llamado Democracia para el Bien Común. ¿Qué mundo queremos construir? Y él señaló 3 enfermedades o patologías de las democracias modernas, como 3 enfermedades reales. 1, la decadencia o corrosión producida por la ruptura del vínculo vital que debe unir consenso y verdad. 2, las degeneraciones oligárquicas y, digamos, lobista de la democracia, un poco lo que decía el doctor Leandro Colón. Y 3, las derivas asistencialistas y burocráticas del Estado social. Y efectivamente, hablando, ¿verdad?, de este tipo de sistema eleccionario que tenemos en nuestro país, que cada vez pues salen más minorías, que se pudiera ver
como una inclusión, ¿verdad?, de las diferencias, pero que quien gobierna termina siendo alguien, ¿verdad?, que no representa a la mayoría real, ¿verdad?, del electorado, pues terminan tomándose esas decisiones prácticamente oligárquicas. La oligarquía es un gobierno de grupos, ¿verdad?, de pocos grupos pequeños, ¿verdad?, que entonces toman decisiones que no representan lo que quiere la mayoría. Lo que dice, ¿verdad?, Gallagher de esa degeneración lobista de la democracia, pues algo que vivimos también a través del cabildeo, pues se negocian, ¿verdad?, las piezas legislativas que finalmente se van a aprobar, movidas, ¿verdad?, pues por esos intereses económicos, y el pueblo pues no llega a ser una prioridad, ¿verdad?, es como algo secundario. Y también, bueno, para cumplir con lo que dije al principio del programa, que quería citar ese escrito del Papa Francisco sobre hermanos todos, ¿verdad?, Fratelli Tutti, que habla mucho sobre la política y la democracia, pues hemos de también pues, advertir y estar muy atentos, ¿verdad?, a la hora de escuchar estas propuestas de los candidatos, que no haya como una propuesta de resolver a corto plazo, ¿verdad?, problemas inmediatos, sino que realmente vengan con unas propuestas que aporten al desarrollo económico, ¿verdad?, real del país, al trabajo, ¿verdad?, al acceso a esos servicios básicos. Dice el Papa Francisco en el punto 161, otra expresión de la degradación de un liderazgo popular es el inmediatismo. Se responde a exigencias populares en orden a garantizarse votos o aprobación, pero sin avanzar en una tarea ardua y constante que genere a las personas los recursos para su propio desarrollo, para que puedan sostener su vida con su esfuerzo y su creatividad. En esta línea dije claramente que estoy lejos de proponer un populismo irresponsable. Por una parte, la superación de la inequidad supone el desarrollo económico, aprovechando las posibilidades de cada región y asegurando así una equidad sustentable. Por otra parte, los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Y ante una forma de hacer campañas, ¿verdad?, en la que pues siempre están los relacionistas públicos y casi parece pues, una campaña pues, muy bien enfocada en el mercadeo, pues se suele como ofrecer lo que se entiende, ¿verdad?, que va a conseguir votos, ¿verdad?, según las tendencias que van viendo en la población, sin quizás llegar a querer hacer un proyecto de país o a proponer algo que realmente responda al bien común, como describía el filósofo político, ¿verdad?, francés que citó el doctor Leandro Colón, ¿verdad?, y que cita también esta mexicana al principio del programa, en la primera mitad del programa, ¿verdad?, que son todos esos elementos necesarios, ¿verdad?, y que componen el bien común. El contenido político de un gobierno no es lo que determina realmente su naturaleza. Que si es democrático, que sea autocrático, no es el contenido político. Lo que determina realmente la naturaleza democrática o autocrática es el modo en que este gobierno o ese gobierno sea constituido y legitimado. Así que de cara a las elecciones del noviembre 24 de este año, debemos estar mirando si los procesos nos van a dar un gobierno legítimamente constituido y legítimamente
legitimado, si es que se puede utilizar esa expresión. Y de cara, en función de eso, como decía Lisa, ¿cuál es la intención de la mayoría en la democracia? El consenso sobre el proyecto de país. Claro. O sea, donde no hay mayorías, entonces más necesidad hay de un consenso negociado que represente realmente el interés de las mayorías. ¿Y cuál es la experiencia en Puerto Rico con esas negociaciones? ¿Las hemos tenido? Todo se cuelga. No, claro. Todo se cuelga. Y esa es la importancia detrás de esto. O sea, no es mayorías por mayorías, ni mayorías por el control, ni el banquete total, como decía yo ahorita, sino en la búsqueda de la construcción de un verdadero proyecto de país, un proyecto de futuro con el cual todos podamos sentirnos que nuestras aspiraciones sociales, comunitarias e individuales se ven realmente atendidas de cara a la consecución de la verdadera dignidad humana, como decía Juan Pablo II en esa cita que hacía Lisa al principio del programa, de una conciencia adecuada de la persona, desde esas características que mencionaba Leandro de bienestar, libertad, seguridad, equidad, para la deliberación pública y la resolución pacífica. Y entonces, yo escucho los discursos, ¿no? Es que tenemos que acabar con el bipartidismo. ¿Y cuál es lo que va a sustituir el bipartidismo? ¿Qué es lo que lo va a sustituir? Lo va a sustituir esta gran fracción que no va a ser sociedad política fracturada que no va a permitir tener un programa de país. O la autocracia. O la autocracia. En el peor de los casos. Así que hay que estar pendiente, como decimos, abrimos el año con este tema porque será un año cargado de estos temas y así seguirá haciéndolo. Y por eso contamos con ustedes la semana próxima por aquí, por Actualidad Pública. Será hasta entonces. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.